Daniel Lipovetsky, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Juan? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, Daniel, poquito para entrar en tema. Primero tu visión del DNU que sacaron en función de la pandemia que se encuentra la Argentina. Bueno, yo creo que fue una medida correcta, ¿no? Me parece que la situación actual ameritaba tomar una decisión vinculada con justamente la problemática de los alquileres, ¿no? Sobre todo, más allá que también incluye lo que tiene que ver con los créditos, los puntos hipotecarios, eh, pero sobre todo alquiler es un tema que en la Argentina involucra a muchísima gente, ¿no? Recordemos que hay entre 7 u 8 millones de argentinos que viven, digamos, que están vinculados con un contrato de alquiler y por lo tanto en este momento de una situación de un lógico parate económico y donde hay muchísimas dificultades desde todo punto de vista, y sobre todo de los inquilinos que se tienen que, digamos, pagar el alquiler mensualmente, era complicado y está bien que el gobierno haya tomado la decisión de congelarlos y también suspender los desalojos, que era un tema, digamos, que podía darse, sobre todo porque en este proceso se van produciendo vencimientos de contrato de alquiler y no hay posibilidad de salir ni siquiera a buscar otra nueva vivienda, ¿no? Entonces, son medidas, estamos viendo, como dijo el presidente, en un momento de excepción y en un momento de excepción requieren medidas extraordinarias como las que se tomó, no son medidas que uno puede pensarlas a lo largo del tiempo ni que se puedan reiterar, pero sí para este momento en particular era necesario hacerlo, así que creo que es correcto el DNU que dictó el presidente, ¿no? Que aprobó, dictó, firmó el presidente. Había cierta disputa entre el tiempo, lo determinaron hasta el 30 de septiembre, algunos decían que era demasiado y sugerían 2 meses. Sí, lo que pasa es que, bueno, depende del tipo de medida que se tome, ¿no? Yo creo que pensemos que el efecto de la cuarentena, si bien esperemos que termine pronto y que empiece a poquito se vaya a flexibilizar, la recuperación de la economía no va a ser tan pronta, ¿no? Me parece que va a costar un tiempo y me parece que está bien que se haya tomado, que se haya pensado 6 meses vista. Yo en la provincia de Buenos Aires, por el cual soy diputado, presenté un proyecto de similares características y planteé un plazo de 180 días, eh, también de suspensión de las ejecuciones y de los desalojos, también incluir el tema de las expensas en el proyecto que yo presenté en la provincia. Pero me parece que está bien pensar en el 30 de septiembre. De alguna manera, igual, al ser un DNU, si realmente se dieran las condiciones para que el mercado se normalice antes y la situación de la economía se normalice antes, el presidente también puede en algún momento dictar un nuevo DNU y acotar el plazo, ¿no? Pero me parece que está bien hoy pensar en 6 meses como plazo para regularizar la situación en la que se vive en la Argentina vinculados con la vivienda, ¿no? Sí, algunas instituciones del sector estaban ya empezando a tener diálogo con funcionarios para también, como el mercado va a quedar golpeado claramente como tantos otros, para ver qué medidas podían tomar para ir acompañando en esta difícil situación. ¿Vos creés que va a haber medidas también para, así como se tomaron para los inquilinos y propietarios, pero para las inmobiliarias, para las constructoras? Y hay que pensar, digamos, yo creo que este es un momento donde el Estado tiene que estar muy presente, ¿no? Siempre he sido de la idea que el Estado tiene que estar presente de este tipo en, en un país, sobre todo con una economía tan vulnerable como la Argentina. No soy de los que crean que un Estado docente es la receta para la Argentina, ni en situaciones normales, ni en situaciones de crisis o de pandemias como la actual o de excepción como la actual. Así que siempre hay que estar pensando en nuevas medidas. Yo en el caso del proyecto que presenté en la provincia de Buenos Aires, no solamente, por supuesto, la preocupación principal es sobre los inquilinos, claramente, por supuesto, porque son el sector de alguna manera más débil de la relación locador-locatario, pero también hay que pensar de alguna manera cómo compensar un poco al locador, y en este marco planteé que las viviendas debían, durante el periodo de suspensión, debían estar exceptuadas del pago del impuesto inmobiliario urbano, cosa
que de alguna manera podría ayudar en ese marco, y también que invitaba a los municipios a que se exceptúen de pagar el ABL, ¿no? Me parece que son medidas que pueden tomarse y vinculadas con el sector inmobiliario, y también seguramente hay que pensar en medidas de apoyo al sector, sobre todo en lo que puede ser que tiene que ver con los aspectos impositivos, ¿no? Así como creo que fue correcta la medida que tomó el presidente en el día de ayer de prohibir los despidos por 60 días. Yo ya justamente lo había salido a plantear el día lunes, que me parece que era una medida correcta en este momento, porque un trabajador que pierde el trabajo, por más que pueda recibir alguna indemnización, no puede conseguir un trabajo, ni siquiera puede estar buscando un nuevo empleo. También creo que hay que tomar como digamos como correlato esa medida extraordinaria también, tomar medidas de apoyo a las pymes, ¿no? Para ayudarlas a que puedan seguir pagando los salarios justamente de esos trabajadores que tienen que tienen a su cargo, ¿no? Me parece que bueno, son todas medidas que hay que pensar, excepcionales, que en la mayoría de los países las han ido tomando. Por supuesto que no se me escapa que la Argentina tiene una situación muy vulnerable de la economía y de lo fiscal, pero bueno, en este momento es el camino que hay que tomar. Digo, la crisis después de la crisis, ¿va a ser tan fuerte como algunos imaginan? Mira, yo siempre tengo una visión optimista, ¿no? Y creo que, que las crisis también son oportunidades. Me parece que Argentina ya lo ha planteado y lo han empleado también los organismos internacionales. Uno de nuestros grandes problemas hoy, desde el punto de vista como país, es el peso el pago de la deuda, y por lo tanto el pago de la deuda externa, ¿no? Y por lo Ujú. tanto, justamente hoy ya se está debatiendo en los organismos internacionales, lo ha planteado el FMI, lo ha planteado el Banco Mundial, yo también lo he planteado públicamente, varios que lo han venido planteando, de que es momento para que haya por parte de los organismos internacionales y los acreedores una condonación de la deuda, aunque sea parte de los países más pobres, y también, digamos, de alguna extensión de los plazos para los pagos, y me parece que ese marco la Argentina puede estar en condiciones de plantear lo mismo, y si se logra un acuerdo en ese sentido, quizá el país más que el gobierno tenga un poco más de aire para poder plantear salidas ante la crisis, digamos, ante esta crisis, ¿no? Pero yo en ese sentido creo que nos va a costar, pero creo que vamos a salir adelante, sobre todo pensando en que esto tenemos que estar todos juntos, trabajando en conjunto para resolver la situación. No, aquí no tiene que haber diferencias partidarias. Me parece que el modelo a seguir es el que está mostrando el presidente Fernández, junto, por ejemplo, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí. Y Daniel, ¿vos creés que bueno, este DNU que ya está corriendo va a ser también un desencadenante para seguir avanzando con la ley de alquileres que estaba ya aprobada en diputados antes de que pase toda esta situación? Mira, es un proyecto de mi autoría, con lo cual yo aspiro que se convierta en ley. Trabajé durante casi, te diría, mis 4 años en la Cámara de Diputados como para lograrlo. Costó mucho, por supuesto, porque hay diferentes visiones sobre el tema. Logramos una media sanción muy importante, casi de consenso, donde trabajamos en conjunto con el sector de las inmobiliarias, también con el sector de los inquilinos y los propietarios, así que me parece que se hizo un buen trabajo. Claramente entiendo que no es el momento ahora, hay que esperar que esto se regularice, porque incluso te diría que el proyecto tiene alguna contradicción con la decisión que toma el presidente, una contradicción válida, ¿no? El presidente decide suspender los aumentos y el proyecto establece que los cánones de los alquileres tienen que actualizarse a través de digamos, Sí, de de inflación y un índice salario. de inflación y salarios, ¿no? Y por lo tanto, desde ahí habría una contradicción no una contradicción, lo que vale es la ley cuando la ley esté aprobada, pero en el mientras tanto la situación extraordinaria está bien que se congelen. Por lo tanto, desde ahí yo creo que no es momento ahora para tratarla, más allá que no es momento tampoco porque el Congreso está funcionando, pero seguramente una vez que la situación se regularice, creo que es una muy buena ley que de alguna manera aclara muchas situaciones y creo que ayuda en muchos casos a los inquilinos, pero también de alguna manera reconoce el trabajo de los corredores inmobiliarios, ¿no? Quedando claro cuál es el rol y garantizando su participación en los contratos de alquiler, ¿no?
Sí, y por último, Daniel, había ciertas inquietudes por parte de algunas inmobiliarias y propietarios de si también esto no puede dar lugar a la confusión de que quizá algún inquilino que sí pueda pagar también lo utilice quizá malintencionadamente para evitar el pago del alquiler y etcétera. ¿Cómo se solucionarían esos casos puntuales, que esperamos que sean los menos, eh, en donde puede haber cierto conflicto entre el pago del alquiler y el propietario? Bueno, el DNU no habilita que no se paguen los alquileres, ¿no? Por lo tanto, lo que hace es congelarlos, pero tiene que pagarlos, incluso después tendrá que pagar la diferencia por el congelamiento al final del periodo de suspensión, ¿no? Por lo tanto, los inquilinos tienen que seguir cumpliendo su obligación más allá de la decisión. Por supuesto que al estar suspendidas las ejecuciones, tiene esa ventaja, entre comillas, ventaja, pero es una ventaja muy corta. Pensemos que en definitiva, cuando uno en un conflicto como este, en poco tiempo más ya queda, mientras entra en conflicto la situación, ya prácticamente va a terminar, esperemos la situación terminada, la crisis actual regularizada, y el inquilino se va a ver involucrado en una causa judicial. Bueno, creo que lo recomendable es hoy cumplir con las reglas en todo punto, ¿no? Desde las recomendaciones oficiales de quedarse en su casa, y hasta también de cumplir con los contratos que uno asumió, más allá de que, por supuesto, uno entiende que está bien que se hayan congelado los alquileres, porque sabemos que los ingresos también han mermado, ¿no?, por esta situación de crisis. Sí, nosotros un poco desde acá lo que tratamos de comunicar es que también lo acompañó un poco ayer cuando declaró la ministra de Vivienda, Bielsa, que aquellos inquilinos que puedan hacer cierto aumento arreglen cierto ajuste con el propietario, porque lo cierto que también lo que no se ajusta hoy también se ajustará mañana en 6 meses y puede terminar siendo peor para el inquilino, por lo menos de nuestra visión, siempre y cuando intervenga una inmobiliaria que regule la seguridad de ambas partes. Pero nos parece que si digo, es la situación de una persona que puede sí seguir abonando porque tiene un trabajo estable en el cual no le genera ningún conflicto y justo, por ejemplo, le tocaba aumentar el alquiler, bueno, se puede llegar a un acuerdo para que las dos partes queden compensadas también. Sí, porque en definitiva, como te decía yo recién, no es que el decreto, el DNU del presidente, congeló los alquileres y estableció que ese congelamiento no iba luego a implicar una restitución de la diferencia la actualización. Por lo tanto, desde ahí creo que siempre es conveniente, si uno tiene la capacidad de pago, es acordar ahora y no esperar que ese aumento que podría haberse dado, pues estaba pactado en el contrato, supongamos ahora, luego tenga que pagarlo todo junto o en 3 cuotas, como dice el TNU, a partir de septiembre, ¿no?, octubre. Entonces, desde ahí, siempre que haya una posibilidad de un acuerdo, siempre creo que es el correcto, ¿no? También tengamos en cuenta de que, insisto, si bien la parte más débil de la relación es el inquilino, eso sin ninguna duda, hay que ponerse que este es un contrato bilateral y hay que entender la posición de ambas partes, que es lo que uno trató de hacer cuando trabajamos en la ley de alquileres en el Congreso, ¿no? Entender las posiciones de ambas partes. Perfecto, Daniel. Está bueno dejar en claro eso. Te agradecemos mucho por participar, por darnos la nota. Muchas gracias. No, gracias a vos, Juan, y a disposición. Un abrazo grande. Otro.